ni yo te condeno. ¡Qué palabras de esperanza! Jesús no está para condenar a nadie. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas hecho, no importa que estés en la joyita, no importa. Jesús dice, ni yo te condeno, pero eso sí, no lo hagas más. Y aquella mujer se convirtió en uno de los fieles seguidores que tuvo el Señor Jesús. Dios Transfórmame en Santuario con el evangelista internacional, el pastor Sergio Ortiz. Queremos tomarnos unos minutos para darles una cordial bienvenida a todos y a todas. El amor de Jesús está en vuestros corazones. Si usted en esta noche ha venido buscando la paz del cielo, ha llegado al lugar correcto. Sean todos pues cordialmente bienvenidos. Ahora en estos momentos vamos a tener la oración inicial. Les invito a que nos pongamos en pie en señal de reverencia. Si usted no se puede poner en pie por alguna razón, puede quedarse sentado o sentada. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque en medio de este mundo enfermo tú tienes lugares de solaz. Tienes oasis, Señor, donde el espíritu cansado pueda encontrar paz, tranquilidad, comunión contigo. Queremos invitar a tu Santo Espíritu como huésped especial, representante de Jesús, que more en este lugar, Señor, y que esté con nosotros y nos permita captar las enseñanzas que emanan de tu santa palabra. Bendice a todos los presentes, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar, yo les prometí esta noche, hablando acerca de nuestro sistema digestivo. ¿Recuerdan? Hablamos de eso. Muy bien. Si yo hiciera un examen de lo que hablé anoche, ¿saldrían bien en el examen? Muy bien. Vamos a ver. ¿Tiene algún beneficio la saliva en la digestión? Amén. ¿Tiene beneficio? Muy bien. Parece que sí recuerdan algo. Entonces, a ver, otra pregunta. ¿Dónde se inician las úlceras? En el duodeno. Eso es, en el duodeno, correcto. Muy bien, perfecto. Entonces, anoche mencionamos también la importancia de controlar las emociones para evitar segregar más ácido del necesario. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, a partir de allí quiero mencionarles lo siguiente. El vinagre, la pimienta, el alcohol, y a ver si ustedes le llaman igual que yo, ¿conocen el chile? ¿Saben lo que es el chile? Ok. Ají picante le llaman algunos. Muy bien. Esas cuatro cosas hacen que el estómago segregue más ácido de la cuenta. Por tal razón, estos productos no deben estar en casa.
porque son una amenaza a la salud de nuestro estómago. Use los siguientes principios que les voy a mencionar, 4 puntos que voy a mencionar ahora, si no quiere padecer del estómago, sufrir de ello. Primero, cuando tiene ansiedad, no coma. ¿Cómo que no va a comer? Bueno, no coma con ansiedad, haga respiraciones. La forma correcta de hacer respiraciones es con el estómago, no es con los pulmones, es con el estómago. Pongámonos de pie. Póngase la mano tocando el estómago. Respire en tal forma que usted nota que el estómago se infla. A ver. ¿Pueden sentarse? Muy bien. Entonces, ¿ya saben cómo es que se respira? El estómago debe templarse, debe inflarse. Esa es la forma correcta. Si hace 20 veces ese ejercicio, entonces la ansiedad se le va a ir. Le estoy indicando la forma de superar el estrés y la ansiedad. Muy bien. Segundo, yo no sé cómo es aquí, pero en Estados Unidos, cuando uno va a los restaurantes, tan pronto uno se sienta, viene enseguida la mesera o el mesero y dice, ¿qué usted quiere beber? Y yo le digo, nada. Número 1, el negocio de ellos está en la bebida, no está en la comida. Y número 2, cuando usted toma líquidos antes de comer, usted está indisponiendo al estómago para que no funcione. ¿Por qué? Recuerdan que yo le expliqué anoche que el estómago debe estar a qué temperatura para que trabaje. Muy bien. Si el estómago tiene menos que eso, no trabaja. Se va en huelga. No trabaja. Entonces, ¿debe tomar líquido antes de la comida? No, no debe tomar líquido ni antes de la comida ni con las comidas. Eso es importante. Las personas que toman líquido con la comida o en la comida, noten ustedes que a la media hora están haciendo así. Notan que no es que están diciendo que sí con la cabeza, es que se están durmiendo. Lo ideal es, después de comer, dar una breve caminata de 15 minutos. Eso acelera la digestión. Muy bien. Evite consumir alimentos altos en aceite, grasa o fritura. Evite. Le voy a explicar por qué. Tengo una sobrina que tiene maestría en nutrición clínica. Y un día me dice, tío Sergio, aquí tengo una información para ti. Miro, y el papel venía de la... Ustedes saben que los científicos en distintos ramos tienen sus publicaciones científicas. Muy bien. Ella tenía la revista que se abrevia ADA. ADA quiere decir Asociación Dietética Americana. Y de allí lo sacó y el papel decía: una cucharadita de aceite dilata la digestión 4 horas. ¿Qué significa eso? El aceite, no solamente aceite, cualquier grasa,
es lo más difícil para digerirse, para procesarse. Es lo más difícil. ¿Y tarda cuánto? Eso quiere decir que su comida, por ejemplo, los que les gusta comer papas fritas, usted ha probado un manojito de papa frita, exprímala a ver lo que sucede. Le va a salir más de una cucharada de aceite o de grasa. Eso quiere decir que si usted come a las 12 o a la 1 y cuando llega la cena a las 6 de la tarde o a las 5, el paquete que se comió a mediodía todavía lo tiene. Y entonces ahora viene a echarle otra comida. El 80% de los ataques del corazón ocurren de madrugada. Y a estas personas que ocurre el ataque del corazón de madrugada, cuando los abren para ver de qué murieron, encuentran que todo el bolo alimenticio, el paquete de comida, estaba allí completo todavía. Así que es un riesgo. Muy bien. Entonces recuerde, entre menos grasa tiene la comida, mejor se procesa. Y además, como dije hace un momento, de un corto paseo, una corta salida. Bien, ahora quiero entrar en este tópico importante, que es el de los almidones. Cuando la dieta es a base de almidones refinados, estos se acumulan en los intestinos, apretándose y haciendo difícil los movimientos de la eliminación. Me explico. Los intestinos, aunque usted no lo sienta, los intestinos, para procesar la comida, el sistema digestivo hace que los intestinos se muevan. Los intestinos se van moviendo más o menos así. Más o menos este es el movimiento de los intestinos. Entonces lo que va es empujando, hasta que llega a donde se puede absorber el valor nutritivo y luego sigue empujándolo para que salga todo lo que no se aprovecha. Muy bien. Cuando usted consume almidones, los intestinos se apretan, se atascan, se paralizan y allí tiene los desperdicios por 3 días y a veces hasta por 4. ¿Saben ustedes qué es lo normal que el cuerpo acepta cuando uno come la comida? Lo normal es que la eliminación ocurra a las 24 horas. Pero cuando usted consume almidones, la eliminación no ocurre a las 24 horas. Ocurre 3 días después y cuidado si a veces 4. Los almidones además absorben varias de las enzimas o jugos digestivos, como mencionamos anoche. Absorbe la humedad de las paredes intestinales y al absorber la humedad de las paredes intestinales, los intestinos no se mueven, están atascados, están apretados, no hay movimiento, porque los almidones no tienen fibra. Todo producto de almidón no tiene fibra. A ver, ¿de qué estoy hablando yo? Un ejemplo: pan blanco, arroz blanco, la papa pelada, la papa pelada, porque la papa cuando se come con cáscara tiene vitamina C y tiene fibra. ¿Okay? Papa pelada, muy bien. ¿Qué más? Galletas. ¿Qué más? Espagueti, claro que sí.
¿Sabe? A mí me encantan los espaguetis, me encantan los fideos. Yo como, pero ¿saben qué? Yo voy al supermercado y busco, hay unos estantes donde están los espaguetis hechos de whole wheat o trigo integral. Es el único espagueti que yo como en mi casa. Cuando voy a los restaurantes, en enero me invitaron a una reunión de pastores, me invitaron a un restaurante y le dije a la mesera, yo pedí eggplant parmesan, se me escapa el nombre, berenjena, gracias, pedí berenjena y eso viene acompañado con fideos con salsa de tomate. Y le dije a la mujer, solamente si el fideo es whole wheat o trigo integral. Y me dijo, sí, pero va a esperar 2 o 3 minutos más. Le digo, no importa. Muy bien, es el único fideo que yo como. A mí me encanta el fideo, pero menos mal que vivo cerca de donde se puede conseguir todo lo que uno quiera. Toda clase de fideos integrales los puedo conseguir sin problema. Ojalá que ustedes lo puedan conseguir también. Pero recuerde esto por regla general: todo producto blanco es almidonoso y carece de valor nutritivo. Por regla general, eso funciona así. Muy bien. Las hemorroides sangrantes son el producto de los almidones continuos, diarios. Además de permanecer mucho tiempo en los intestinos, se absorbe, cuando hay almidón, se absorbe más grasa, más calorías y la persona engorda más por esa razón. Más grasa, ¿por qué? Porque el almidón absorbe la grasa, absorbe la humedad, absorbe cualquier humedad, cualquier líquido. Entonces, al estar por más tiempo en las paredes intestinales, se absorbe ello y la persona engorda más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La respuesta es gratis, ¿eh? Sí. ¿Sí? Un pobre no puede comer cosas integrales. ¿Qué nos aconsejaría usted el alimento más adecuado en vez de comer 5, 4 veces a la semana arroz blanco? ¿Cómo usted aconsejaría? Muchas gracias. Muy bien. Cuando usted dijo que los pobres no pueden comer productos integrales, yo me sentí ofendido. Porque yo le tengo cara de rico. Yo soy pobre, más pobre de lo que usted se imagina. Pero yo he encontrado que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y que yo debo honrar a Dios con lo que como. Y las enfermedades son el producto de comer mal. Así que es mejor. Es mucho mejor, a lo menos esa es mi filosofía. Yo gasto en comida, pero no en medicina.
creo que tenga mucho tiempo, pero mire, rapidito lo voy a decir. Yo padecía de 4 o 5 enfermedades distintas. Alta presión, artritis, alto colesterol, triglicéridos altos y algo más. Y cuando yo cambié mi dieta, después de usar 25 años medicina para la alta presión, le dije a mi hermano, que es mi médico personal, le dije, mira, no más medicina, ya no tengo más alta presión, ya eso se acabó, no tengo alto colesterol, no tengo altos triglicéridos. Los triglicéridos son el producto de consumir almidones y azúcar. Hoy yo puedo brincar, no me duele nada, desde el cabello hasta la uña de los pies, no me duele nada. Ya no gasto en medicina, antes tenía que ir todos los meses a buscar la medicina a la farmacia, ya no más. Así que sale más barato la prevención que el curar. Gracias. Para contribuir a lo que la abuela acaba de decir, cuando vivía hace unos años en Chiriquí, estaba de cuerpo en todo, había una apiladora de maíz cerca y la hermana Ponte mandaba a los hijos y a este servidor a buscar el afrecho del maíz. La apiladora usaba el afrecho para los pollos, pero la hermana Ponte lo hacía para hacer crema de maíz del afrecho. El afrecho del arroz o cualquier afrecho. Bien hecho, bien hecho. Así que no es así como pensamos. El afrecho es, se bota, nosotros lo consumimos y ahí está la fibra. Estaba dando un programa como este en la ciudad de Ambato, en el Ecuador. Y esa vez mi sobrina fue conmigo. Y fuimos al mercado público abierto hacia la calle. Y allí tenían los sacos de distintas clases de afrecho. Y ella tomó un poco y le dijo a la mujer por curiosidad, ¿y esto para qué es? Dice, oh, para los pollos. Y ella le dijo, ¿y por qué no a los seres humanos? Esto es lo que los seres humanos necesitan, no los pollos. Nosotros nos hemos acostumbrado a comer tan finos que nos estamos muriendo antes de hora. Lo ideal es, yo le recomiendo a la gente, estaba en Honduras y estaba dando una clase como esta, fui a donde hacen pan integral y allí vendían afrecho por peso y le dije, mire, yo estoy dando una clase y quiero que me dé un poco de esto para mostrarle a la gente. Me dijo, lléveselo, no se lo voy a vender. Y allí le mostré a la gente el afrecho, que debe llevar las sopas, los cereales, en fin, toda bebida caliente, bebida fría, en fin, le hace muy bien. Así que ojalá que si usan eso, ustedes van a gozar de mejor salud. Y si sale más barato comprar refinado, aparte por el lado compren afrecho para que lo complementen. Muy bien. Gracias, vamos a permitir que el programa siga. Bueno, el pastor empezó a predicar. Me dice si lo escucha bien, ¿oíste? El pastor va a empezar a hablar, dime si lo escucha bien. Todavía, pero ahora. Una de las experiencias más desagradables que experimentan los que emigran a Estados Unidos es la desconfianza y el temor que albergan hacia sus semejantes, hacia las autoridades. Hay desconfianza aún hacia sus propios familiares.
No es una novedad decir que nos encontramos viviendo bajo el signo del temor. En 1945, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, presentó las bases esenciales de la libertad de los seres humanos al fundar las Naciones Unidas, incluyó el derecho o la libertad de vivir sin temor cada ciudadano de este planeta. Por supuesto que el ser humano, con el correr del tiempo, experimenta temor constante, inseguridad y finalmente cierto desequilibrio, repugnancia y aún desprecio por los demás. No hay institución capaz de devolver la libertad, la confianza y la paz que el ser humano tiene derecho. Aún hoy, los representantes de las naciones en las Naciones Unidas comparten lujosas oficinas en el edificio de la paz bajo el temor entre el uno y el otro. El doctor Miray López, en su libro Los Cuatro Gigantes del Alma, afirma que el miedo es heraldo de la muerte y no nos gusta su presencia. Precisa pues luchar contra él a brazo partido. El miedo y fobias son características del ser humano que vive desprovisto de protección e inseguridad. El miedo se origina por un sentimiento de inseguridad, de vulnerabilidad, por algo agresivo o superior, o tal vez a algo desconocido. Por ejemplo, una niña tiene miedo de entrar a su cuarto de dormitorio. La mamá le dice: hija, ya vayas a acostar. Y la niña, medio temblorosa, 5 años de edad, le dice a la madre: ay mami, acompáñame por favor, es que tengo miedo porque está oscuro. Bueno, en ese punto, la madre comprensiva la acompaña, se queda un rato con ella, pronto las pupilas del ojo se dilatan y la niña empieza a entender que las sombras que ve son cuadros que durante el día adornan su cuarto. Así el miedo desaparece. Bueno, cuando nosotros comprendemos que no hay peligro, el miedo también desaparece. Además de la ausencia de protección y seguridad, temor a lo desconocido, el miedo también alcanza a todos aquellos que nos acompañan a nuestro alrededor. Una comisión designada por el Congreso de los Estados Unidos, que gastó $10 millones, llegó a la conclusión de que el problema número 1 de ese país es el gran aumento de los disturbios mentales. Me explico. El 60% de las perturbaciones mentales se deben a un temor mal fundado. De acuerdo al doctor Mike Wyman, él declaró en el año 2009 que el 60% de la población experimenta desórdenes mentales. ¿Cuánto? Oigan, si mal no entiendo, 60% es más de la mitad, ¿no es cierto?
¿Qué le parece? Más de la mitad de la población está trastornada mentalmente. Actualmente se gastan 80 billones de dólares en calmantes en Estados Unidos. Billones, no dije millones. No hay duda que vivimos bajo el signo del temor. Yo quiero en esta ocasión, en esta noche, quiero dedicar este tema a las personas que están recluidas en la joyita, pabellón 1, sección 3, donde le acompaña el señor Reyes. Quiero dedicarle a ellos el tema que sigue a continuación. Amén. Al escarbar los anales de la historia, llegamos al origen del temor sin extraviarnos. Dice el doctor Miray López, las Sagradas Escrituras afirman que, lo dice en latín, primus in order deo fecit timor, es decir, en el comienzo de la creación de Dios surgió el temor. Y no es que Dios creó el temor, sino que el temor es tan viejo como la creación. ¿Cómo surgió el temor? ¿Cuándo surgió el temor? ¿Por qué surgió el temor? Veamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Él respondió, él es Adán cuando Dios lo llamó a cuentas. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Noten ustedes. Y por supuesto que Dios le reclama y le dice, ¿miedo? ¿Y dónde aprendiste esa palabra, miedo? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Bueno, traten de ver el cuadro. Dios le había dicho, todos los árboles son para comer. Hay uno que será el árbol de prueba, a ver si me aman y me obedecen. Este árbol no lo pueden tocar. Pero nuestra mamá Eva se aventuró ir sola por su cuenta un día y quedó contemplando el árbol prohibido. Y en eso aparece una serpiente y le habla. Óigame, si un animal le sale hablando a usted, ¿qué hace usted? Yo salgo corriendo, porque los animales no hablan. ¿No es cierto? No hablan. Y si el animal me está hablando, hay algo raro ahí. Pues la doña se quedó allí dialogando y la serpiente le dice, con que Dios te dijo que no coma. Bueno, sí, Dios me dijo que no coma, pero me dijo que de este árbol no se pueda comer, pero de los demás sí. No le hagas caso. Mentira, prueba. Qué sabroso es. Al contrario, se van a abrir tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Bueno, el bien ya lo conocían. ¿Para qué quería conocer el mal? Y viendo Satanás, que era la serpiente, que con el primer garrotazo la mujer había quedado todo turuleca, entonces le dio el segundo garrotazo y le dijo, sabe Dios, ahora usa el nombre de Dios, el día que de él comieres,
Serán abiertos vuestros ojos, noten, y seréis como Dios. Óigame, con ese garrotazo la mujer cayó, se rindió y estiró la mano y agarró. Y no contenta con eso, porque el mal así es, el mal es contagioso, va y le lleva a su esposo. Prueba, prueba, mira, no es tan malo como se decía. Entonces, viene Dios, viene a visitar. En aquella época de la creación, Dios venía a la tierra, conversaba con ellos, platicaba con ellos. Adán podía subir al cielo cuantas veces quisiera. Había una bonita relación, pero ahora viene Dios y Adán y Eva se dan cuenta. Ahí viene Dios, ahí viene, ay, ¿qué le vamos a decir ahora? Oh, pero si estamos desnudos. Entonces, claro, en aquella época habían árboles gigantes y las hojas eran grandísimas, porque con hojas de árboles se cubrieron la vergüenza y se metieron allí debajo de unos matorrales. Adán, ¿dónde está? Adán, calladito, como si Dios no supiera, como los niños cuando se esconden de los padres. Y va Dios, levanta las ramas de los árboles, le dice: Adán, ¿qué haces aquí? Ay, perdón, mire, Señor, fue que allí viene el versículo: oí tu voz y tuve miedo. Estimados amigos, si entendimos bien de dónde viene el temor, ¿de dónde? De faltarle a Dios, de desobedecer los reglamentos. La conciencia inmediatamente trabaja y nos dice: has hecho mal. Sí, sintieron miedo al rostro de Dios, miedo de oír su voz, miedo a la reprensión, miedo al futuro, miedo a la naturaleza que les acusaría, miedo de sí mismos y miedo de su semejante. Magdalena de Charles, en su libro El reinado del miedo, dice que desde entonces ha ido ensanchándose el miedo como las ondas que produce una piedra arrojada en un estanque. El segundo hombre que tuvo la tierra se llamó Caín. Caín era el hijo primogénito de Adán y Eva. Y tuvieron otro hijo que se llamó Abel, el menor. Bueno, en una ocasión Dios los llamó a los dos y le dice: mira, hay una sola forma de recibir la limpieza del pecado, y es sacrificando un cordero. ¿Saben por qué? Porque ese cordero anticipaba, simbolizaba al Señor Jesús, que un día vendría a la tierra a limpiarnos del pecado. Caín racionalizó la petición que le hizo Dios. Dios lo que quiere es que le sacrifiquen algo. Yo no voy a hacer como mi hermano Abel, que trae ahí un cordero. No, con una sandía es suficiente. Clavó el puñal en la sandía, salió el jugo de la sandía. La Biblia no dice sandía, soy yo el que estoy suponiendo que fue porque fue una ofrenda vegetal lo que le trajo. Entonces Abel confiesa sus pecados, desciende fuego del cielo, consume su sacrificio. Ahora viene el sacrificio de Caín, confiesa sus pecados y los sigue confesando y los vuelve a confesar y los repite una vez más. ¡Hey Dios, qué pasó! ¿Qué pasó con el río? ¿Por qué no baja fuego del cielo? Entonces se quedó allí porque él desobedeció a Dios. Entonces él se levantó contra su hermano y de ira, de celos, se levantó contra él y lo mató. Viene Dios y lo llama capítulo.
Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 14, donde dice Caín: y será ahora que cualquiera que me encuentre me va a matar. Ahora Caín tenía miedo, sí, tenía miedo, así es. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron la película Los 10 Mandamientos. ¿Ah? Sí, sí, exacto. Yo la he visto como 20,000 veces y ya casi me la sé de memoria. Quiero decir que precisamente allí aparece el detalle que menciona Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, que cuando Dios desciende, le da los 10 mandamientos a Moisés, el monte temblaba, rugía, salía humo del monte, y el pueblo asustado le dice a Moisés: no hable Dios con nosotros, no, habla tú con él y tú nos dices lo que él quiere decir. No hable él con nosotros porque nos morimos. El pueblo tenía miedo. Así es. Vean ustedes las consecuencias de la desobediencia a Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vino, hizo su sacrificio. En el momento en que Jesús muere, la tierra tiembla, el sol se oculta. No sé si salieron rayos y centellas, pero en San Lucas capítulo 23, versículos 47 y 48, nos habla al respecto. Allí lo tienen. Dice la Biblia que los hombres se golpeaban el pecho y se salieron espantados, diciendo: verdaderamente hijos de Dios era él. Los que participaron del crimen ahora temblaban, tenían miedo, porque la naturaleza y Dios se manifestaron en ese momento. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes ahora. ¿Qué sucedería? Aquí hemos visto ahora cómo el miedo se origina ¿con qué? Con la desobediencia a Dios, el pecado. Pregunto ahora, ¿qué sucedería si el hombre volviera a Dios, le obedeciera a Dios? Pregunto, ¿todavía le tendría miedo? ¿Saben? Tengo buenas noticias. El miedo desaparecería. Si el hombre volviera a Dios, la paz volvería a su corazón. Si el hombre volviera a Dios, como dijo el psiquiatra mencionado anoche, las oficinas de tratamiento mental tendrían que ser cerradas. Con razón dijo el psiquiatra Arturo Pitts: la persona que se acongoja no tiene en realidad fe en Dios. La persona que se preocupa tanto dice: realmente no creo que Dios me ama. Entonces, el miedo es el producto de haberse alejado de Dios. Quiere decir que si nosotros nos acercamos a Dios, desaparecería el miedo. Viviríamos y gozaríamos de paz. Dijo un destacado escritor argentino: el único remedio contra el miedo es el que Dios mismo ha estado procurando aplicar desde aquellos tiempos primitivos. Es decir, hacer que los hombres vuelvan a Dios y obtengan la victoria sobre el mal. Entonces, ¿cómo se acabaría el miedo? Acercándose a Dios.
acercándose a Dios, desaparecería el miedo. Decía un conocido escritor chileno: no solo es Jesús nuestro asilo seguro en las inclemencias de la vida, sino que es también la fuente suprema y única de felicidad humana. ¿Dónde está la felicidad del ser humano? En Jesús. Viniendo a Jesús, ¿qué pasaría? Experimentamos la felicidad. Estimados amigos, hermanos, quiero aclarar esto. El problema no es que Dios abandonó al hombre, no. El problema es que el hombre abandonó a Dios. Y al sentirse solo, ¿han visto ustedes cómo se queda un niño de 2 años, 3 años, cuando la mamá se va a la calle y él se queda solito? ¿Cómo se siente? Comienza a llorar y dice: mami, no te vayas. Yo recuerdo cuando criaba a mis hijos, tenía que salir a trabajar, viajar todas las noches a distintas ciudades, y recuerdo que mi niño se sostenía de las barras del portón de mi casa: papi, papi, no te vayas, llévame, llévame. Así nos sentimos nosotros, desprovistos de Dios, porque el hombre se ausentó de Dios. Miren ustedes, como dice aquí el libro del profeta Isaías, en este libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, este texto bíblico es tan importante, tan vital para todos. Miren cómo dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oíros. Entonces, ¿qué es lo que causa la incertidumbre humana? Primero, dice: nuestras iniquidades han hecho división. División quiere decir alejamiento, distanciamiento. Estimados presentes, el pecado es como una barrera, como una valla, como una pared que separa. En este caso nos separa a nosotros de Dios. Ha hecho división, dice. Nuestros pecados han hecho, segundo, ocultar el rostro de Dios. Adán y Eva conversaban cara a cara con Dios. Y hoy nosotros, como quisiéramos verlo, pero qué bueno que no lo vemos, porque no aguantaríamos el resplandor de su gloria, de su pureza, de su santidad. Ocasionaría muerte instantánea a quien lo ve. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: nadie verá mi rostro porque va a morir. Eso ha sido ocasionado por el pecado. El pecado ha ocasionado miedo, incertidumbre. Ahora, para el que perfila volver a Dios, esta persona va a encontrar que el pecado es una lacra indeseable. San Pablo se lamentó diciendo de sí mismo: miserable hombre de mí. Así es el pecado, nos hace sentir miserables. Qué lástima. Hemos visto al hombre tan lejos de Dios. Ustedes saben, cuando en casa yo miro las noticias, y por estar viviendo cerca de la frontera de México, las primeras noticias que salen todos los días son las noticias de México. Y créanme que son espantosas. Preferible no verlas. Los crímenes
Las masacres que ocurren todos los días en México no tienen nombre. Es algo que no se había visto antes. Es algo horripilante. El hombre ha caído en la moral, en la decencia, en la insensibilidad, en la conciencia ya no le duele. Miren cómo lo expresa aquí el libro a los romanos. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 22, 23 y 24. Romanos decía capítulo 1, versículos 22 en adelante. Miren el contraste de la raza humana. Primero, dice con el versículo 22, pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Ese es el ser humano. Tercos, porfiados. Diríamos, se quisieron considerar sabios y terminaron siendo ateos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recuerdo, viajaba de un parque nacional de Estados Unidos conocido como el Cañón de Colorado. Veníamos de regreso del Cañón de Colorado viajando hacia Los Ángeles. Y le dije al chofer, pare, espere un momento. Él paró. Lo vi un indígena aborigen de Estados Unidos, arrodillado, semi vestido, adorando una montaña que estaba frente a frente. Para ese indígena la montaña era su Dios. Al bajar del avión en la ciudad del Cairo, vi los muchachitos que vendían figuritas y me llamó la atención que todos vendían la misma figurita. Fuimos a otra ciudad, también vendían las mismas figuritas. Y yo pregunté al guía, ¿por qué razón solamente de estas figuritas ofrecen y venden a los turistas? Y me contestó, porque ese era el Dios de Egipto. Eran figuritas de barro, podían ser de plástico, pero ellos estaban emulando al Dios que ellos adoraban en el pasado. Aún hoy en día existen personas llamadas que se hacen llamar cristianos que adoran imágenes de hombres, de ángeles y de santos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ese es el producto de no tener a Dios en sus vidas. Porque cuando yo tengo a Dios, no necesito ni representación de Él. Yo lo que necesito es a Dios en mi vida. Dice, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Se quisieron hacer sabios y terminaron siendo ateos. Imitaron la divinidad con imágenes, adorando escarabajos, baales. Los fenicios tenían un dios de bronce, un dios hueco, era grande, pero hueco por dentro. Lo llenaban de carbón, le encendían fuego. Ese dios se llamaba Moloch. Y esta gente
traían su bebé, su primogénito, y llegaban hasta la boca del dios hueco que estaba enrojecido por el fuego. Tiraban la criatura para que se quemara viva. Vean ustedes el estado salvaje que algunas personas llegan a quemar sus propias criaturas para adorar un Dios muerto, creado por el ser humano, que no sabe nada. La juventud de hoy le rinde culto al Dios sexo. Otros adultos de más experiencia le rinden culto al Dios dinero. Dice la palabra de Dios: Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de suerte que contaminaron sus cuerpos. Ahora, ¿ya vieron ustedes lo que ha sucedido cuando el ser humano ignora a Dios, se aparta de Dios? Vuelvo a hacer la pregunta que ahí hice hace un momento. ¿Qué sucedería si el ser humano volviera a Dios? ¿Qué pasaría? No solamente se acabaría el miedo, sino que se civilizaría en la civilización del cielo. Sería una nueva criatura, una nueva persona. Quiero leer del libro a los Efesios, al libro a los Efesios, el capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Él es nuestra paz. ¿Seguirían los tormentos mentales? ¿Qué dice aquí? Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Recuerdan que hace un momento yo les dije que el pecado es como una pared que nos separa, nos aísla de Dios? Bueno, aquí dice que Él, Jesús, es nuestra paz. Él quitó la pared que nos separa de Dios. Amén. Y ahora el cielo se abre para nosotros. Amén. Ahora no hay separación. Tenemos acceso al cielo gracias a Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos, no es cierto? Yo creo que sí, que es lo que necesitamos. No hay problema que Dios no pueda quitar. Amén. Una mujer enferma por muchos años oyó que Jesús venía, había gastado todo su dinero en medicina, nadie la había podido curar, y ella dijo: si pudiera aunque sea tocar su vestido, se le sana. Mateo 9, 20 al 22. Y aquella mujer en su debilidad arremetió entre la multitud y alcanzó a tocar el manto de Jesús. Y dice la Escritura que en ese momento fue sana. El alcalde de la ciudad le dice: Señor, por favor, apúrate que mi hija se muere. Está muy mala, niña. Pero la multitud no le deja avanzar. Y ahí viene alguien y le dice: mira, deja tranquilo al maestro que ya se acabó, ya la niña se murió. Y Jesús le dice: no te preocupes, yo me encargo de eso. ¿Dónde encontrar eso? Mateo 9, 18 al 25. Llegó Jesús, le tocó la mano a la niña y quita, a ti te digo, levántate. ¿Qué creen ustedes que pasó?
la niña estaba muerta y revivió. Porque Jesús es capaz de darle vida aún a los muertos. Los leprosos eran los más despreciados. Tenían que vivir fuera de la ciudad, a veces entre las fieras, animales. Se encontraron con Jesús. Y Jesús les dio la sanidad a los leprosos. Ninguno de ellos siguió leproso porque había tenido un encuentro con Jesús. Llega el centurión cuando Jesús se acercaba a Capernaum. Dice en Mateo 8, del 5 al 13, está la historia. Señor, por favor, tengo un soldado enfermo, por favor, ven, sánalo. Y Jesús le dijo al centurión: ve, que tu siervo está sano. Solamente con pronunciar la palabra de Jesús, el soldado estaba sano. Cuando el hombre llega a su casa, le salen a recibir y le dice: ya no es necesario, él está sano. ¿A qué hora fue sano? Y le dijeron, y él se acordó a la hora que Jesús pronunció que el muchacho esté sano. Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Los trastornos emocionales los puede sanar Jesús también. Un hombre tenía conflictos de su conciencia y se creía que no había salvación para él, se consideraba perdido. Y llega y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? La historia está en San Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 8. El Señor Jesús le resuelve el problema, pone el dedo en la tecla correcta, y el hombre encontró la paz. Los discípulos estaban dentro de la barca, pero soplaba viento a tempestad. El mar de Galilea en realidad no es un mar, es un lago. Y el lago tiene una peculiaridad que de vez en cuando se embravece, los vientos soplan, el agua se alborota y el barquito, allí va Jesús, y el barquito se elevaba y caía en el agua. Y llegan nerviosos, desesperados: ahora sí que nos vamos a ahogar. Maestro, maestro, despierta, que perecemos todos. ¿Qué tanto miedo? Y Jesús reprendió las aguas y las aguas se aquietaron. Los discípulos empezaron a pensar: ¿quién es Jesús que hasta las aguas le obedecen? ¿No fue acaso Él el creador de las aguas? Quisiera dirigirme una vez más a los jóvenes que están en la joyita, pabellón 1. Quisiera dirigirme a ellos. Había un hombre que trabajaba en la oficina de los impuestos de la ciudad. Él era estafador. Si alguien tenía que pagar un balboa de impuesto, él le decía: son 5 balboas. Y así estafaba a la gente. Pero él sabía que era estafador. Oyó que Jesús venía. Aquel hombre era pequeñito en tamaño, pero lo que le faltaba en tamaño lo tenía en astucia. Como la multitud era grande y él sabía que no iba a ver a Jesús, se trepa a un árbol y Jesús lo divisa y lo llama por nombre: Zaqueo, baja, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pregunto ahora, ¿hay esperanza entonces para los estafadores? ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza para los estafadores, claro que sí. Sí, el Señor pudo resolverle el problema a este hombre.
le traen una mujer y le dicen: maestro, la encontramos en el motel, en el mismo hecho de pecado, acostada con un hombre. La ley dice que debe ser muerta a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús no le dijo nada. Se inclinó al suelo, porque en aquella época las calles no eran asfaltadas, no tenían concreto, eran pura tierra, puro polvo. Y Jesús con el dedo comenzó a escribir el nombre de cada uno de los que acusaba a la mujer, y al lado ponía todos los pecados que había cometido. Aquellos hombres, cuando vieron que le estaban descubriendo su vida, salieron y se fueron todos. Y Jesús se levanta y mira y le dice: mujer, ¿y los que te acusaban? Señor, se fueron, ¿no te han hecho daño? No, Señor. Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno. ¡Qué palabras de esperanza! Jesús no está para condenar a nadie. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas hecho, no importa que estés en la joyita, no importa. Jesús dice: ni yo te condeno, pero eso sí, no lo hagas más. Y aquella mujer se convirtió en uno de los fieles seguidores que tuvo el Señor Jesús. Jesús iba a entrar a Samaria y había una mujer que, para que no se burlaran de ella, había ido a las 12 del día a buscar agua. Es un pozo hondo, créame que es muy hondo el pozo de Jacob le llaman. Y allí fue la mujer a buscar agua, y Jesús estaba allí y le dice: mujer, ¿me das un poco de agua para tomar? ¿Cómo tú, siendo judío, le pides a una mujer samaritana que le dé agua? Porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Y Jesús le dice: si supieras quién es el que te dice, dame agua, le pediría agua de vida eterna. Entonces la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para beber, que no tenga que venir más aquí. Y Jesús, sabiendo lo que estaba haciendo, le dice: vete y llama a tu esposo. Oh, no tengo esposo. Bien has dicho, porque ya vas por la media docena y el que tienes ahora no es tu esposo. Señor, parece que tú eres profeta. Entonces la mujer salió corriendo, llamó al pueblo, vinieron los samaritanos, escucharon de Jesús y todos creyeron en Jesús. Amigos, lo que Jesús no pueda resolver, no lo puede resolver nadie. Jesús es capaz de resolver tus problemas. No importa qué problemas tienes, pero un momentito, es que si yo estoy preso porque una vez cometí una ligereza y robé, no importa. Cuando Jesús moría en la cruz, había un ladrón colgado también destinado a morir. Y el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: claro que sí, te lo digo hoy, que tú también estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay perdón para los ladrones? Anoche yo le conté de un par de hombres que mataron varias personas. Aquellos hombres tuve el privilegio de verlos bajar en las aguas del bautismo para recibir el perdón de sus pecados. Estimados amigos, no importa qué hayas hecho, no quisieras en esta noche decirle: Señor, he aquí mi vida, tómala. Yo he faltado,
yo he cometido pecado. Señor, ¿me perdona, por favor? Si alguno de ustedes se atreve a levantarse, yo me atrevo a orar a Dios para que Dios perdone su falta. ¿Qué le parece? Muy bien. Yo voy a orar por aquel valiente que reconoce que es pecador y le dice: Señor, perdona mis pecados. Muy bien, permítame tener una oración por ustedes entonces. Amado Padre Celestial, delante de ti hay un grupo de personas sinceras que te aman. Hoy, reconociendo sus faltas, reconociendo, Dios, nuestras flaquezas humanas, la única razón por la que nos pusimos de pie es para confesarte nuestros pecados. Hemos pecado, Señor. Te hemos faltado. Hemos hecho cosas incorrectas. Creíamos que no había esperanza, que no había salvación para nosotros. Pero ahora hemos aprendido que sí hay esperanza para nosotros. Dios bendito, por favor, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, te suplico que perdones los pecados de aquellos que se han puesto de pie. Oh Señor, míralos con misericordia y dales una oportunidad para vivir una vida honorable que te agrade a tus ojos y puedan servir de testimonio del poder transformador que hay en los que siguen a Jesús. Padre, toma control de sus vidas, dirígeles en sus planes, pon pensamientos santos y honorables que te honren en hechos y palabras, y cuando Jesús venga a buscar a sus hijos, ellos puedan ir con Jesús al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Pueden sentarse. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta gran campaña Dios Transfórmame en Santuario con el evangelista internacional, el pastor Sergio Ortiz. Gracias por el apoyo brindado a esta iniciativa. Quisiéramos invitarles a proporcionarnos los nombres de amistades, familiares que usted conoce y que están padeciendo quebrantos de salud, para incluirlos en este esfuerzo misionero todos los días, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, los 7 días de la semana. El Señor les bendiga. Los esperamos mañana a las 7 en punto, ya sea de la mañana o de la noche. Bendiciones. Mantengámonos conectados a nuestro Señor Jesucristo.
El Ministerio Conéctate a Jesús presenta gran campaña Dios Transfórmame en Santuario con el evangelista internacional, el pastor Sergio Ortiz.